Hola chicos. Esta vez nosotros vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, ni yo mismo creería si no la hubiera vivido en carne propia. Imaginen esto. Una tarde cualquiera, el sol colándose por las cortinas, el zumbido de la televisión, de fondo, y de repente, silencio. No el silencio cómodo de un domingo, sino ese vacío absoluto donde ni el tic-tac del reloj se atreve a sonar. Así fue mi último segundo consciente antes de que mi corazón dijera, basta. 11 segundos. Eso es lo que me dijeron después. 11 segundos en los que, según los médicos, estuve técnicamente muerto. ¿Pueden imaginarlo? Ni yo podía. El mundo siguió girando, pero para mí, todo se detuvo en seco, como si alguien hubiera presionado pausa en la película de mi vida. No creerás lo que sucedió después. Porque mientras yo flotaba en ese limbo extraño, mi familia, sí, esa, misma que siempre prometió estar a mi lado, decidió que mi historia ya había terminado. Pero no se adelanten, que esto apenas comienza. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde estás, mirando y qué hora es allá, porque quiero saber quiénes me acompañan en este viaje. Así que, sin más preámbulo, comencemos juntos el viaje de esta historia. La última respiración. No es solo una frase dramática, es literal. Recuerdo el frío repentino en mis manos, el peso en el pecho, y luego, nada. No hay túnel de luz ni voces angelicales. Solo un silencio tan profundo que parecía eterno. En ese vacío, no sentí miedo. Sentí, curiosamente, alivio, como si por fin pudiera descansar de todas las preocupaciones, los pagos, las discusiones familiares, los ruidos del mundo. Pero ese descanso fue breve, porque, aunque no lo sabía en ese momento, la vida no estaba lista para dejarme ir. Cuando desperté, lo primero que noté fue el olor a desinfectante. Ese aroma áspero que se pega a la piel y te recuerda que estás en un lugar donde la vida y la muerte se cruzan a diario. Abrí los ojos y vi el techo blanco, las luces frías del hospital, y por un segundo pensé que todo había sido un mal sueño. Pero mi cuerpo no me dejaba mentir. Cada músculo dolía, como si hubiera corrido una maratón. La lengua seca, la garganta áspera, y un pitido constante en el oído izquierdo. Parpadeé, tratando de entender si era de día o de noche. Pero el tiempo, ahí dentro, no tiene sentido. No había nadie a mi lado, ni una mano que apretara la mía, ni una voz familiar susurrando mi nombre. Solo el murmullo de las máquinas y el sonido rítmico de mi propio corazón, ahora tan presente que parecía burlarse de mí. Me pregunté cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Días? Nadie vino a decírmelo. Cerré los ojos de nuevo, intentando recordar el último rostro que vi antes de caer. Creo que fue el de mi hija, con el ceño fruncido, preocupada por algo que ya ni recuerdo. El tiempo en el hospital es una broma cruel. Te despiertas, te duermes, y nunca sabes si han pasado minutos o siglos. Cuando por fin alguien entró, una enfermera con cara de lunes eterno, me miró como si fuera un mueble más. Ah, está despierto, dijo, y se fue. Ni una sonrisa, ni una palabra de aliento. Supongo que para ellos, soy solo otro paciente más que desafió las estadísticas. Pero lo que realmente me sacó de mi letargo fue la conversación que escuché desde el pasillo. Voces familiares, hablando en susurros, creyendo que yo no podía oírlos. ¿Y si no despierta igual?, preguntó mi hijo mayor. Ya no puede vivir solo. Es peligroso, respondió mi hija, con ese tono práctico que usa cuando quiere sonar fuerte. La casa. Deberíamos ponerla en venta antes de que se complique todo, añadió alguien más. Mi casa, mi refugio. Y ahí estaban, planeando cómo deshacerse de todo, como si yo ya no existiera. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, no por la casa, ni por las cosas, sino porque mi familia, mi sangre, ya me había dado por perdido. Ni siquiera esperaron a Pisensotusma a ver si regresaba. En ese momento, comprendí que el verdadero silencio no es el de la muerte, sino el de la traición silenciosa de quienes más amas. El médico entró más tarde, con su bata impecable y su sonrisa ensayada. Me explicó,
con palabras técnicas que apenas entendí, que había tenido suerte. 11 segundos sin pulso, señor. Es un milagro que esté aquí. Yo asentí, fingiendo gratitud, pero por dentro solo pensaba en las voces del pasillo, en los planes que se tejían mientras yo luchaba por volver. Esa noche no pude dormir. Cerré los ojos y repasé cada momento de mi vida, buscando señales de que esto podía pasar. ¿Fui demasiado confiado? ¿Me apoyé demasiado en mi familia? ¿O simplemente la vida es así de cruel, y uno nunca sabe quién está esperando a quedarse con tus cosas? El monitor cardíaco pitaba cada vez que mi pulso se aceleraba, como si quisiera recordarme que aún estaba aquí, que aún podía sentir. A la mañana siguiente, una enfermera me trajo mis pertenencias, un reloj, mi cartera y una bolsa con ropa. Todo lo demás, dijeron, estaba siendo organizado por mi familia. Organizado. Qué palabra tan fría para describir el desmantelamiento de una vida. Me aferré al reloj, sintiendo el peso del metal en la mano, como si pudiera detener el tiempo y volver atrás. Miré por la ventana, buscando una señal, cualquier cosa que me dijera que esto era solo una pesadilla. Pero el mundo seguía igual allá afuera. Autos, gente apurada, el mismo cielo gris. Yo, en cambio, ya no era el mismo. Algo en mí había cambiado para siempre. Despertar en un mundo ajeno es una experiencia que no se puede describir sin sentir ese extraño nudo en el estómago, como si te hubieran arrancado de tu lugar en el universo y dejado caer en un planeta desconocido. Eso fue exactamente lo que me pasó cuando abrí los ojos después de esos 11 segundos sin vida. No solo estaba en un hospital, sino que mi vida, tal como la conocía, estaba siendo desmantelada sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. La primera vez que escuché la palabra venta relacionada con mi casa fue como un golpe directo, al pecho, uno que dolía más que el propio paro cardíaco. Mi hogar, ese espacio donde había construido recuerdos, risas y lágrimas, estaba en el mercado. No era una idea abstracta, era real y tangible. Mi familia había decidido que ya no era parte de ese mundo, que era un peso muerto, y que lo mejor era desprenderse de todo lo que me pertenecía. No había espacio para mí en sus planes futuros. Recuerdo claramente la sensación de incredulidad al escuchar a mi hijo mayor hablar con una frialdad que jamás imaginé. Es mejor así, papá. No puedes vivir solo, y no queremos que te hagas daño. No quieren que me haga daño. ¿Y qué hay de todo el daño que me estaban haciendo ellos? Pero no podía gritar. No podía pelear. Mi cuerpo aún estaba débil, y mi mente luchaba por procesar esa traición que me dolía más que cualquier dolor físico. Mientras ellos discutían sobre la venta, yo miraba desde la cama, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Mis cosas, mis recuerdos, mis pertenencias estaban siendo empacados, etiquetados para donar o vender. Era como si mi existencia se redujera a un inventario, una lista de objetos sin alma. Mi familia, en lugar de apoyarme, estaba tomando decisiones, sin consultarme, como si ya no tuviera voz ni voto. La sensación de abandono se profundizó cuando me di cuenta de que mis hijos planeaban algo aún más cruel: encerrarme. No en sentido figurado, sino literalmente. Habían hablado de buscar un lugar para mí, un sitio donde pudieran cuidarme sin que pudiera salir o decidir por mí mismo. Era como si me estuvieran condenando a una prisión disfrazada de cuidado. La idea de perder mi libertad, justo cuando había recuperado la conciencia, me llenó de una furia silenciosa. Pero no todo fue desesperanza. En medio de ese caos, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una chispa pequeña, pero poderosa. No podía permitir que me borraran de la historia, que me convirtieran en un recuerdo olvidado. Tenía que luchar, aunque mis fuerzas fueran pocas y mi cuerpo aún temblara de debilidad. La idea de rendirme no estaba en mi vocabulario, no después de haber regresado de la muerte. En esos días en el hospital, cada visita, cada conversación que escuchaba a escondidas, alimentaba esa determinación. Aprendí a leer entre líneas, a entender los verdaderos motivos detrás de las palabras amables y las miradas esquivas. Mi familia estaba dividida, algunos con remordimientos, otros con ambiciones ocultas. Y yo, en medio de todo, comenzaba a trazar un plan para recuperar lo que era mío, para reclamar mi lugar en el mundo que intentaban arrebatarme. El despertar no fue solo físico,
sino emocional y mental. Me di cuenta de que la verdadera batalla no estaba en mi cuerpo, sino en la mente y el corazón. Tenía que ser más astuto, más fuerte y, sobre todo, más implacable. Porque si algo había aprendido en esos 11 segundos sin vida, era que la vida es frágil y que las personas que crees que estarán contigo para siempre pueden desaparecer en un instante. Así que mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi espíritu se endurecía. No iba a ser una víctima más de la indiferencia y la traición. Tenía que recuperar mi hogar, mi dignidad, y demostrarles a todos que aún podía pelear. Porque aunque ellos ya me habían dado por muerto, yo estaba más vivo que nunca. La traición tiene muchas caras, y la mía comenzó a mostrarse en susurros y miradas esquivas, esas que duelen más que cualquier palabra directa. Mientras yo intentaba recomponerme, mis hijos se movían en las sombras, tramando un destino que no incluía mi voluntad ni mi voz. Fue en esos momentos, cuando menos lo esperaba, que descubrí que la verdadera batalla no era contra la muerte, sino contra quienes alguna vez llamé familia. Escuchar sus conversaciones a escondidas se convirtió en un ritual involuntario. Me sentaba en la cama, fingiendo estar dormido, mientras ellos discutían planes para encerrarme en un lugar que llamaban residencia asistida. La palabra sonaba como una sentencia, una cárcel disfrazada de cuidado. Es por su bien, decían, pero yo sabía que detrás de esa excusa se escondía el miedo a lidiar conmigo, a enfrentar la realidad de que aún podía luchar. Lo peor no era la idea de ser encerrado, sino la indiferencia con la que lo planteaban. No había amor, ni compasión, solo un pragmatismo frío y calculador. Me sentí como un objeto, una carga que ya no querían cargar. Y lo más doloroso, eran mis propios hijos quienes tejían esa red para atraparme, quienes decidían mi destino sin consultarme. Pero la traición no se quedó en palabras. Empecé a notar pequeños gestos, detalles que confirmaban mis sospechas. Mis cosas desaparecían de mi habitación, documentos importantes que alguien había tomado sin permiso, una llamada que intercepté, donde discutían cómo acelerar la venta de la casa para evitar que yo pudiera detenerlos. Cada acción era un golpe silencioso, una daga que se clavaba en mi confianza. En medio de esa tormenta, me di cuenta de que no podía confiar en nadie más que en mí mismo. La familia que creía sólida y unida se desmoronaba ante mis ojos, revelando grietas profundas y resentimientos ocultos. Me sentí solo, más solo que nunca, pero también más despierto. La traición me había abierto los ojos, y aunque dolía, era el primer paso para recuperar el control. Decidí que no iba a ser un prisionero de sus decisiones. Si querían guerra, la tendrían. Empecé a planear cómo enfrentar esa traición, cómo usar lo poco que me quedaba para darles una lección que nunca olvidarían. No era solo por mí, sino por la dignidad que ellos intentaban pisotear. Cada día en el hospital se convirtió en un campo de batalla invisible. Observaba, escuchaba, aprendía. Mis hijos no sabían que yo estaba consciente de todo, que cada palabra suya alimentaba mi determinación. No iba a permitir que me borraran de mi propia vida, ni que me encerraran en un olvido prematuro. La traición duele, sí, pero también puede ser el fuego que forja la fuerza. Y yo estaba listo para renacer de esas cenizas, para demostrar que, aunque me hubieran dado por muerto, aún tenía mucho que decir y hacer. Porque la venganza no es solo castigo, es justicia, y estaba decidido a reclamarla con cada fibra de mi ser. El regreso de la voluntad no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue un lento despertar, una chispa que empezó a arder en medio de la oscuridad, transformándose en una llama que no podía ni quería apagar. Cuando entendí que mi familia ya me había dado por perdido, algo dentro de mí se reveló con una fuerza que ni siquiera yo esperaba. No iba a ser un espectro más en esta historia, ni un recuerdo olvidado en una casa que ya no era mía. Mis músculos aún estaban débiles, y cada movimiento me recordaba que había estado al borde del abismo. Pero la mente, esa parte que nunca se rinde, empezó a trazar planes. No podía enfrentar a mis hijos con la fuerza física que antes tenía, pero sí con la astucia y la determinación que me quedaban. Tenía que ser más inteligente, más calculador. La venganza no es solo un acto impulsivo, es un juego de paciencia y estrategia. Comencé por recopilar información. Escuchaba cada conversación, observaba cada gesto,
Anotaba mentalmente cada detalle que pudiera usar en mi beneficio. Descubrí secretos que no esperaba, debilidades que ellos mismos ignoraban poseer. La traición, esa vieja amiga, me había dado la ventaja que necesitaba, el conocimiento. Pero no todo era oscuro. En medio de ese proceso, también encontré fuerza en mí mismo. Recordé quién era antes de todo esto, el hombre que había construido una vida con esfuerzo y dedicación. Esa imagen me motivó a no dejar que me borraran, porque aunque ellos ya me habían dado por muerto, yo estaba más vivo que nunca, y tenía una última carta bajo la manga. Mis hijos no sabían que yo podía pelear. Creían que mi cuerpo débil significaba una mente rendida, un espíritu apagado. Pero estaban equivocados. Cada día, mientras ellos planeaban cómo deshacerse de mí, yo trazaba mi regreso. No sería fácil, ni rápido, pero sería definitivo. La furia que sentía no era solo por la traición, sino por la injusticia de ser tratado como un objeto, como un estorbo. Esa furia se convirtió en motor, en combustible que alimentaba mi voluntad. No iba a permitir que me encerraran, que me vendieran como si fuera un mueble viejo. Tenía que recuperar mi dignidad, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Empecé a hablar con el personal del hospital, a buscar aliados inesperados. No podía confiar en mi familia, pero sí en quienes veían la verdad sin prejuicios. Poco a poco, fui construyendo una red de apoyo que me ayudaría a enfrentar la tormenta que se avecinaba. Cada pequeño triunfo me daba más fuerza. Cada mirada de sorpresa cuando les demostraba que aún podía decidir por mí mismo era una victoria silenciosa. La venganza no era solo castigo, era una forma de justicia, una manera de recuperar lo que me habían arrebatado. Así, con paciencia y determinación, me preparé para el momento en que enfrentaría a mi familia. No sería una confrontación violenta, sino una batalla de voluntades, donde demostraría que aunque me hubieran dado por muerto, yo estaba aquí para quedarme. Enfrentar a mi familia fue como entrar en una batalla donde las heridas no se ven, pero duelen igual o más. La venganza que había preparado no era un acto impulsivo ni una explosión de rabia, sino una estrategia calculada para exponer la verdad y recuperar mi dignidad, esa que ellos habían intentado arrebatarme con su indiferencia y sus planes oscuros. Sabía que no sería fácil, porque el maltrato hacia personas mayores, especialmente cuando viene de quienes deberían cuidarte, es un problema silencioso y doloroso, lleno de capas de abandono, abuso y desdén que no siempre se reconocen abiertamente. Cuando finalmente los enfrenté, no fue con gritos ni reproches, sino con hechos y palabras que desarmaron sus excusas. Les mostré que estaba consciente de cada plan, de cada conversación a mis espaldas, y que no iba a permitir que me encerraran ni que vendieran mi casa sin mi consentimiento. La sorpresa en sus rostros fue palpable, pero más que eso, sentí una mezcla de vergüenza y culpa que ninguno de ellos supo cómo manejar. La verdad, aunque dolorosa, es el primer paso para sanar heridas profundas, y yo estaba decidido a que esa verdad saliera a la luz. Durante ese proceso, también aprendí mucho sobre el maltrato que sufren las personas mayores, un fenómeno que va más allá del abuso físico e incluye el abandono, la negligencia, el abuso emocional y el abuso patrimonial, como el que intentaron ejercer sobre mí al poner en venta mi hogar y donar mis pertenencias sin mi permiso. Es un problema que afecta a millones y que muchas veces queda oculto por el miedo, la vergüenza o la falta de apoyo. Por eso, mi historia no solo es personal, sino un llamado a la conciencia sobre la importancia de respetar y proteger a nuestros mayores. A medida que recuperaba mi dignidad y mi espacio, también encontré la fuerza para perdonar, no por ellos, sino por mí mismo, porque la venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que libera. Y aunque el camino fue duro, aprendí que la verdadera justicia no siempre está en castigar, sino en recuperar la paz y el control sobre nuestra propia vida. Hoy, mientras reconstruyo mi mundo, sé que la batalla no termina aquí, pero también sé que soy más fuerte, más sabio, y que puedo enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. Porque después de haber estado tan cerca de la muerte y haber sentido la traición en carne propia, aprendí que la vida es un regalo que vale la pena defender, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Así que si alguna vez te sientes solo, traicionado o sin esperanza, recuerda que siempre hay una chispa dentro de ti
que puede encenderse y transformar la oscuridad en luz. No dejes que nadie te quite tu voz ni tu dignidad. La vida es tuya, y solo tú puedes decidir cómo vivirla.